Saludos amigas y amigos, bienvenidos al video número 12 en la serie de análisis de señales y sistemas. Seguimos analizando la integral de convolución para entender cuál es su origen y su significado, solo que en este caso utilizaremos como ejemplo a un sistema de segundo orden que es un sistema masa-resorte amortiguador. Eso permitirá establecer las diferencias y las similitudes que existen entre el caso que vimos en el video anterior de un circuito RC, que es un sistema LTI de primer orden, y en este caso un sistema masa-resorte amortiguador, que es un sistema LTI pero de segundo orden. ¿Habrá diferencia entre el cálculo de las respuestas naturales y de las respuestas forzadas? ¿O será todo similar? Sin embargo, para el caso del sistema masa-resorte amortiguador, este tópico se vuelve muy extenso, por lo cual decidí repartirlo en dos videos. Pero en realidad, este video número 12 y el video que sigue, número 13, fueron pensados como de un solo video, solo que por cuestiones de espacio decidí separarlos en dos partes. Así que en este primer video número 12 encontraremos cuál es la ecuación diferencial que modela al sistema masa-resorte amortiguador utilizando la segunda ley de Newton, presentaremos la idea general del problema y se obtendrá la respuesta natural o la solución homogénea del mismo sistema. Asimismo se analiza a más detalle el concepto de las soluciones fundamentales para este sistema que se vuelven más evidentes por la presencia de un orden más alto en este caso. Y analizaremos en términos de la respuesta natural cuál es el efecto que tienen las condiciones iniciales en la representación matemática de la misma. Así que acompáñenme en este interesante video. Vamos a comenzar por analizar el sistema que tenemos aquí en pantalla en este diagrama llamado sistema masa-resorte amortiguador, que consiste precisamente en un carrito, un bloque de masa m, al que consideramos rígido. Vamos a tratar este bloque como si fuera una partícula, y después tenemos que está conectado a una pared por medio de un resorte. Aquí lo tenemos, estos elementos mecánicos llamados resorte, cuya rigidez es K, y un amortiguador cuyo coeficiente de amortiguamiento es C. Estas son constantes positivas igual que la masa. Están conectadas al carrito y a la pared y permiten un desplazamiento relativo entre el carrito y la pared precisamente. La pared se considera indeformable y también se considera inmóvil completamente. Lo mismo el suelo se considera completamente rígido, indeformable y además inmóvil. En esta ocasión también estamos considerando que no tenemos fricción entre el suelo y las ruedas del carrito, por lo cual todos los fenómenos disipativos o de fricción recaen sobre el amortiguador, quedan modelados por este elemento. Además, el carrito está desplazado por medio de una fuerza F de T, es decir, que hay una fuerza que se aplica, es una fuerza externa, se aplica al carrito y provoca un desplazamiento. Esta fuerza es una función del tiempo. Además, el carrito es desplazado la distancia x de t de una posición en particular, una posición de equilibrio, donde x es igual a 0, significa que el resorte no está deformado. Hay que recordar que estos resortes son capaces de almacenar energía potencial y pueden ser comprimidos y almacenan energía, o pueden ser expandidos y de todas maneras siguen almacenando energía y siempre provocan una fuerza contraria al desplazamiento, es decir, siempre provocan una fuerza llamada fuerza de restitución. Por otro lado, los fenómenos disipativos debidos al amortiguador son proporcionales a la velocidad, y estos fenómenos tienen la característica de sacar energía del sistema, mandarla al medio ambiente en forma de ruido o calor, de tal manera que esa energía ya no puede regresar al sistema y el sistema pierde energía por efecto de este amortiguador. Sin embargo, es posible que gane energía por medio de esta fuerza F de T, la cual nuevamente es una fuerza externa. Para obtener el modelo de este sistema, es decir, su ecuación diferencial, vamos a proceder por el método del diagrama de cuerpo libre, en el cual vamos a dibujar todas las fuerzas que intervienen en el proceso. Entonces aquí tenemos la situación. Este sería el diagrama de cuerpo libre, en el que vemos que la fuerza externa F de T tiende a mover al carrito en la dirección positiva de la dirección X, que es el desplazamiento del carro, del bloque, y por otro lado tenemos la fuerza de restitución, que es contraria a la dirección de X, a la dirección positiva en este caso del dibujo, y por lo tanto tiene una magnitud K por X,
Esta es la ley de Hooke para este elemento que es el resorte, y aquí tenemos una situación similar para el amortiguador, donde la fuerza de disipación es C por X punto, es proporcional a la velocidad. Ambas se oponen al movimiento, debido a que cuando desplazamos el carrito hacia la derecha y el resorte es estirado, este resorte tiende a comprimirse, provocando una fuerza en sentido contrario al desplazamiento, mientras que si lo comprimimos, es decir, si hacemos por medio de esta fuerza externa que el carrito se desplace a una posición negativa en X, el resorte quedará comprimido de su longitud natural y proporcionará una fuerza contraria al desplazamiento que le estamos provocando, porque tenderá a expandirse para recuperar su longitud original. En cuanto al amortiguador, en términos del movimiento, entre más coeficiente de amortiguamiento tengamos, entre más velocidad lleve el sistema, le va a costar más trabajo moverse. Es decir, que este elemento mecánico va a disipar la energía, va a disiparla en términos de la velocidad, y por lo tanto va a tender a ser una fuerza que se oponga siempre al movimiento. Este elemento, al disipar la energía y sacarla del sistema, tiende a hacer que este sistema llegue al reposo en ausencia de una fuerza externa. En vista de que X es la única dirección de este movimiento, deducir la ecuación dinámica es muy sencilla a partir de la segunda ley de Newton. Por lo tanto, tenemos que hacer sumatoria de fuerzas en X. Vamos a sumar F de t y vamos a restarle menos kx menos cx punto, puesto que es una suma vectorial y estamos viendo que los sentidos de kx y cx punto son contrarios a los de f de t según este dibujo. Una vez que tengamos esa suma de fuerzas sobre la partícula, la vamos a igualar a la masa por la aceleración, y la aceleración en este caso es la doble derivada respecto al tiempo de x de t. En otras palabras, la aceleración simple y sencillamente es x 2 puntos. Así que aquí tenemos ya la suma de fuerzas para este sistema, para este diagrama de cuerpo libre. Nuevamente f de t es positiva porque apunta en la dirección de incremento de x, mientras que tomamos negativas kx y cx punto, puesto que apuntan en la dirección contraria al incremento de x. Entonces tenemos esta suma de fuerzas, y esta desde luego tiene que ser igual a la masa por la aceleración de la partícula. Dado que x es su posición, x 2 puntos es su aceleración. Entonces esta es la expresión de la segunda ley de Newton. A partir de aquí ya podemos deducir la ecuación diferencial que gobierna a este sistema, por lo cual obtenemos esta ecuación mx 2 puntos más cx punto más k por x igual a f de t como modelo del sistema. Lo único que hicimos fue despejar estos elementos hacia el lado derecho y todo queda igualado a f de t. Entonces tenemos otra ecuación diferencial, pero en este caso es de segundo orden. Vamos a ver qué tipo de ecuación diferencial es. Y nos damos rápidamente cuenta que es una ecuación lineal, es una ecuación diferencial lineal, puesto que solo vemos funciones lineales de la variable y sus derivadas, y es de coeficientes constantes, tanto la masa como el coeficiente de amortiguamiento como el coeficiente de rigidez del resorte son constantes, y es no homogénea puesto que existe una fuerza externa actuando a todo este sistema. Es decir, que estamos ante un sistema lineal e invariante en el tiempo. Lineal es obvio desde la descripción de esta ecuación diferencial lineal, y el hecho de que los coeficientes sean constantes pues implica que es un sistema que no va a variar con el tiempo. La ecuación es no homogénea, por lo cual tenemos a f como la variable de entrada y a x como la variable de salida. Entonces tenemos una representación entrada-salida de este sistema descrito por medio de esta ecuación diferencial. Algo que es importante notar también es que este sistema es de segundo orden por la presencia de esta doble derivada respecto al tiempo, a diferencia del circuito RC analizado en el video anterior, que tenía hasta la primera derivada de la salida en su ecuación diferencial nada más. Esto es lo que hace el análisis en este video diferente del análisis del video anterior. Sin embargo, vamos a llegar a conclusiones muy similares, y eso es algo interesante de los sistemas lineales e invariantes en el tiempo. El hecho de que las representaciones entrada-salida de hecho tienen las mismas propiedades sin importar el orden del sistema. Muy bien, debido a que ya tenemos el modelo del sistema como una ecuación lineal de coeficientes constantes no homogénea de segundo orden, necesitamos dos condiciones iniciales para poderla resolver en su totalidad.
Estas dos condiciones iniciales son dos números arbitrarios que representan dos valores, tanto del desplazamiento como de la velocidad, cuando el tiempo es igual a 0. Es decir, cuando empezamos a analizar el comportamiento de este sistema. Ok, entonces x0, vamos a ponerle este nombre de una constante, x mayúscula subíndice 0, que es el desplazamiento inicial. Mientras que a x punto de 0, vamos a llamarle b subíndice 0, y también es un número real arbitrario, y representa a la velocidad inicial. Ok, y entonces vamos a resolver este problema como hicimos en el caso anterior utilizando el método de variación de parámetros, para lo cual vamos a resolver primero el caso de la ecuación homogénea, es decir, cuando este término es igual a 0, cuando no hay fuerza externa. Entonces el sistema solo responderá ante las condiciones iniciales, es decir, si desplazamos el carrito a una posición positiva de tal manera que el resorte se elongue, cuando soltemos ese carrito va a tender a regresar a la posición donde el resorte conserva su longitud natural, donde no está elongado, y se va a detener ahí paulatinamente por el efecto del amortiguamiento. Vamos a obtener ese tipo de respuesta al considerar que la entrada en este caso es 0. Vamos a hacer eso como primer punto. Sin embargo, no hay que perder de vista que esta ecuación diferencial ya implica un sistema entrada-salida, es decir, un modelo tipo caja negra, donde la entrada es la señal f de t, la fuerza externa, y la salida será el desplazamiento del carrito en función del tiempo. Tanto f de t como x de t son funciones del tiempo y por lo tanto son señales. Así que f de t es la señal de entrada, mientras que x de t será la señal de salida. Y todo el sistema es este bloque de caja negra, queda representado aquí. Es el sistema masa-resorte amortiguador. Vamos a ver cómo queda caracterizado, igual que hicimos en el video anterior, pero por lo pronto la idea básica es que tenemos un sistema entrada-salida modelado por una ecuación diferencial, que es un sistema dinámico, lineal e invariante en el tiempo, y en este caso de segundo orden por el orden de la ecuación diferencial. Ok, entonces vamos a imaginarnos en primera instancia que eliminamos la fuerza externa, es decir, hacemos igual a 0, y por lo tanto igualamos el término no homogéneo de nuestra ecuación a 0, convirtiéndola ahora en un sistema homogéneo. Hacemos esto porque la solución de la ecuación diferencial homogénea es más sencilla. Sin embargo, si el único cambio es aquí el término no homogéneo, cuando está presente la fuerza es f de t y cuando no está presente es 0, la solución de ambos problemas no puede ser tan distinta. Así que si obtenemos esta solución de la ecuación diferencial homogénea, que es más sencilla, podemos inspirarnos en esa solución y obtener la solución del sistema general con la fuerza externa. Después de todo, la solución no puede ser tan diferente, puesto que el problema no es tan diferente. Para resolver este sistema vamos a interpretar lo que nos quiere decir esta ecuación diferencial homogénea. Aquí tenemos una combinación lineal de la función x y su primera y segunda derivadas, y únicamente decimos que es una combinación lineal puesto que están multiplicadas por constantes cada uno de estos elementos y luego están sumándose. Como es una combinación lineal y obtenemos una igualdad a 0, significa que estas tres cosas son términos semejantes, es decir, tienen la misma estructura, la misma forma matemática. Por decir, si uno fuera igual al seno de t, el otro tendría que ser también un seno de t y este también tendría que ser un seno de t. Sin embargo, solo hay una función capaz de replicarse a sí misma conforme la derivamos, y esa es la función exponencial. Por lo tanto, proponemos esta función como la solución de este problema. Es a, que es una constante, por e a la s por t. Es decir, que tenemos dos constantes, tanto a como s son constantes. No hemos dicho de qué tipo, pero son valores constantes. Ok, entonces si nosotros derivamos una vez esta función propuesta y una segunda vez esta misma función propuesta, entonces podemos sustituir en esta ecuación diferencial y ver bajo qué condiciones la satisface. Y aquí ya las tenemos en pantalla. Esto es lo que obtenemos. Como x punto simple y sencillamente es a por s veces, otra vez la exponencial, y aquí en x2 puntos es igual a por s al cuadrado, otra vez la exponencial multiplicando a la exponencial pues.
Ok, con estas funciones podemos darnos cuenta que en efecto son términos semejantes. Es decir, tienen la misma estructura matemática, solo cambia el valor de la constante que los multiplica. Así que podemos sustituirlo en esta ecuación. Podemos sustituir estas tres cosas en esta ecuación. Vamos a hacer eso inmediatamente. Y aquí lo tenemos ya. Hemos sustituido término a término la función, su primera derivada y su segunda derivada, y obtenemos esta expresión. De aquí, sin duda, podemos factorizar algunos términos. Por ejemplo, todos tienen la presencia de la constante mayúscula a, que es parte de la solución propuesta. También todos tienen la presencia de la exponencial e a la s por t. Entonces podemos factorizar esos elementos y obtener la siguiente expresión. Y aquí ya la tenemos. Ya hemos factorizado y obtenemos una multiplicación de 3 factores. Nos damos cuenta también que el resultado de ese producto debe ser igual a 0. Por lo tanto, podemos garantizar esta respuesta si uno de los 3 factores, por lo menos, fuera igual a 0. Pero si nosotros proponemos que a mayúscula sea igual a 0, entonces la solución, la primera derivada y la segunda derivada son todas 0 siempre. Y es decir que este carro está en reposo y nunca se mueve. Sin embargo, la experiencia contradice ese resultado. A ese resultado se le llama solución trivial, y esa pues no nos representa mucha información. Por lo tanto, vamos a suponer que a mayúscula es diferente de 0. La exponencial, esta función exponencial, pues dependiendo de cuál sea el signo de s, tiende a 0 en algún infinito, ya sea en menos infinito o en más infinito. Sin embargo, nunca lo toca, nunca toca el 0. Tiende asintóticamente al 0 en algún infinito, pero nunca es 0. Por lo tanto, esta exponencial tampoco puede ser igual a 0. Y la única respuesta es que todo este polinomio de s que vemos aquí adentro, ms cuadrada más es más k, sea el que tenga que ser igual a 0. Es precisamente a este polinomio al que le llamamos polinomio característico de la ecuación diferencial o polinomio característico del sistema. Aquí lo tenemos ya igualado a 0. Lo igualamos a 0 para poder obtener el valor de esta solución. Aquí, si nosotros somos capaces de resolver esta ecuación cuadrática, vamos a obtener el valor de s para estas exponenciales. Y además, eso nos debe servir en conjunto con las condiciones iniciales para determinar el valor de la constante a y especificar la solución por completo. La solución al problema homogéneo, desde luego, hay que recordar que estamos interesados no en el problema homogéneo nada más, sino en el problema general donde existe la presencia de una fuerza externa. Por lo tanto, aquí hay que aplicar fórmula general para resolver ecuaciones de segundo grado en álgebra. Es bastante conocida y la podemos aplicar para obtener dos valores. Tiene dos soluciones por ser un polinomio de segundo grado en este caso. Así que hemos reducido el problema de una ecuación diferencial a un problema algebraico en este caso. Vamos a resolver esto mediante la fórmula general para obtener cuál es la expresión de la solución al problema homogéneo. Y aquí tenemos precisamente ya ese resultado. Tenemos dos raíces desde luego y esta es la fórmula general para resolver ecuaciones cuadráticas y la tenemos aquí expresada, menos c más menos la raíz cuadrada de c cuadrada menos 4m por k, todo esto sobre 2m en función de los coeficientes que tiene nuestro polinomio. Y tomamos desde luego para S1 el signo positivo, mientras que para S2 vamos a tomar el signo negativo aquí de este radical. Estos números en general ya no son 100% reales, es decir, en algunas ocasiones me van a dar números reales, pero en otras ocasiones van a ser números complejos con una parte real y una parte imaginaria, todo dependiendo del signo de este término adentro del radical, que si recordamos de nuestras clases de secundaria, se llama discriminante. Si el discriminante de esta ecuación es positivo, entonces vamos a tener que S1 y S2 son raíces reales pero con distinto valor. Si tenemos que este valor del discriminante se cancela, es decir, vale 0, tenemos dos raíces reales de igual valor. S1 es igual a S2 y son ambas números reales. Pero si el valor de este discriminante es negativo, entonces aquí va a aparecer un número imaginario.
y vamos a tener como resultado que tanto S1 como S2 son números complejos, puesto que tienen una parte real y una parte imaginaria implicada por el valor negativo del discriminante en este radical. En ese caso van a ser distintas, pero van a ser números complejos conjugados entre sí. Van a ser complejos conjugados por el hecho de que los coeficientes m, c y k, con los que jugamos en este radical, son números reales, y eso siempre es el caso para un sistema físico. Es decir, la masa es un parámetro real, la rigidez del resorte es un parámetro real y el coeficiente de amortiguamiento también es un parámetro real. No existen masas imaginarias o masas con componente compleja, al menos no existen aquí en la teoría clásica de la mecánica. Por eso es que en el caso de salir números complejos van a ser números conjugados. Aquí tenemos efectivamente que si el signo del discriminante es positivo, tenemos raíces reales distintas. Si el discriminante es igual a 0, tenemos raíces reales iguales. Y si el discriminante es menor que 0, entonces tenemos dos raíces complejas distintas, pero con la particularidad de que son complejos conjugados. Es decir, S1 es el complejo conjugado de S2. Es un número conjugado. Eso se vale en los números complejos. Y la forma de tratar estos tres casos es distinta, tienen sus peculiaridades, tienen sus detalles y desde luego vamos a ver eso más adelante en esta serie de videos. Por el momento es más importante darnos cuenta que en realidad no tenemos un solo número, S, sino que tenemos siempre dos números, S1 y S2. Y con cualquiera de esos dos números funciona esta solución, es decir, si yo aquí sustituyo S1 y aquí aparece S1, aquí también, aquí y aquí, esta ecuación diferencial se resuelve bien, pero también si sustituyo aquí S2 aparecería en todos estos lugares y también obtendría la igualdad con 0. Entonces, ¿qué pasa si utilizo los dos? Es decir, si estoy buscando una solución general, tengo que involucrar ambos números. Y esto nos da la pauta para decir que esta solución no está completa. Entonces vamos a proponer una solución más general para este problema homogéneo. Hay que recordar que todavía estamos resolviendo el problema homogéneo. De esta manera tenemos esta nueva solución propuesta como una combinación lineal de las dos soluciones que se obtienen al sustituir cada una de estas constantes. Así que proponemos por un lado A1 por e a la S1 de t, donde tomamos el signo positivo en S, y proponemos que se suma con A2 por e a la S2t, donde se toma el signo negativo para S2. Entonces aquí tenemos esa combinación lineal. Hay que recordar que si este sistema en efecto es lineal, cumple con el principio de superposición y por eso es que nos damos la idea de que podemos hacer esto sin ningún problema. De hecho, de la teoría de ecuaciones diferenciales lineales se sabe que hay un espacio solución expandido por las dos cosas que tenemos aquí, estas dos exponenciales, que se llaman soluciones fundamentales. Vamos a establecer ese nombre que ya sin embargo habíamos abordado en el video anterior. Ok, vamos a dar en llamar soluciones fundamentales únicamente a las partes exponenciales de la solución. Es decir, x1 es igual a e a la S1 de t, la primera solución fundamental, que es cuando consideramos el signo positivo en la fórmula general. x2 es igual a e a la S2t y S2 es cuando consideramos el signo negativo en esta fórmula general, en la solución dada por la fórmula general. Entonces tenemos dos soluciones fundamentales. Se llaman así porque es la expresión más pequeña que resuelve esta ecuación diferencial. Vamos a comprobarlo regresando a estos trazos brevemente, a estos cálculos que tenemos en la parte central de la pantalla. En efecto, si nosotros tomamos solo S1, nos referimos a tomar aquí el valor de S1 y aquí de A1, puesto que A1 es lo que está acompañando a S1, pero es una constante arbitraria. Ok, si nosotros lo derivamos una vez, aquí obtenemos A1 por S1 y aquí sigue apareciendo S1 en la exponencial. Lo mismo sucede para la segunda derivada, puesto que estamos derivando desde luego x1 punto y x1 2 puntos. Entonces estamos derivando esta cosa en conjunto con la constante.
Aquí tendríamos que anotarla. Si ahora pensamos que x1 es una solución fundamental, aquí tendríamos que anotarla por separado, pero no hay problema. Si aquí anotamos esto por separado, de todas maneras obtenemos esta expresión. Si nosotros sustituimos esta expresión en la ecuación diferencial original, aquí nos va a quedar lo mismo, excepto con que ahora tenemos que ver que estamos hablando de la solución 1 en todos estos casos, A1 y S1 en donde quiera que aparezca. Pero igual lo podemos factorizar de la misma manera que hicimos anteriormente y obtenemos aquí S1 en el polinomio característico. Sin embargo, S1 es una solución de este polinomio característico, por lo tanto, si nosotros la sustituimos aquí, sabemos que efectivamente vamos a obtener el 0. Así que esta ecuación diferencial se satisface en la igualdad a 0 cuando nosotros utilizamos como solución esta expresión x1. Desde luego, sucede lo mismo si nosotros sustituimos S2 en vez de S1, y eso nos lleva a ponerle aquí A2 en vez de ponerle A1. Va a suceder exactamente lo mismo, lo único que va a pasar es que al final vamos a obtener ms2 al cuadrado más es2 más k, pero desde luego esto también es 0, puesto que es la segunda solución de esta ecuación del polinomio característico. Por eso aplicamos la fórmula general. Entonces, en efecto, estas dos soluciones son las expresiones más simples que son capaces de resolver esta ecuación diferencial homogénea. Como el orden de la derivada es 2, la máxima que aparece, tenemos dos soluciones fundamentales, es decir, porque nuestro sistema es de segundo orden. Pues nosotros podemos sustituir x1 en esta ecuación diferencial y la resolvemos. Eso sería similar a escribir lo siguiente. Aquí lo tenemos, si nosotros tomamos simple y sencillamente a x1, es decir, a esta exponencial, y la sustituimos en esta ecuación diferencial, desde luego vamos a obtener este caso y obtenemos que es igual a 0. Pero si nosotros tomamos la segunda solución fundamental, entonces obtenemos esta segunda expresión, donde desde luego vamos a obtener el caso de aquí abajo, donde sustituimos S2 y también obtenemos un 0, la segunda solución. Por lo tanto, ambas expresiones, ambas exponenciales, resuelven esta ecuación diferencial. Ahora bien, hay que darnos cuenta que en esta solución más general que estamos proponiendo, x de t, estamos pensando que tenemos una combinación lineal de estas dos soluciones fundamentales, por lo que tenemos a1 por x1 más a2 por x2, donde desde luego esta x1 es esta primera exponencial y esta x2 es esta segunda exponencial. Bien, eso quiere decir precisamente que esta expresión más general es una combinación lineal de ambas soluciones fundamentales. ¿Qué pasa si sustituimos esta combinación lineal en esta ecuación diferencial? Bueno, vamos a obtener lo siguiente. Primero que nada, pues deberíamos considerar derivar esa expresión dos veces para poderla reemplazar en esta ecuación. Y ya que tenemos esas expresiones, ahora sí las podemos sustituir en su correspondiente lugar para obtener lo siguiente. Es decir, si primero pensamos que la sustituimos únicamente de este lado de la ecuación diferencial, sustituimos estas expresiones, todavía no sabemos cuál va a ser el resultado, obtendríamos esta expresión que tenemos aquí. Sin embargo, podemos factorizar y podemos separar varias cosas, de tal manera que siempre podemos arreglar los términos para que todo lo que tenga que ver con la primera solución fundamental, x1, quede agrupado en un término, mientras que todo lo que tiene que ver con la segunda solución fundamental, x2, quede agrupado en otro término distinto. Vamos a hacer eso. Y obtenemos este resultado que vemos en el renglón inferior aquí en la pantalla, puesto que factorizamos todos los términos que contienen a1, y obtenemos esta expresión que está dentro de estos paréntesis cuadrados. Pero esta expresión que está dentro de los paréntesis cuadrados es esta misma expresión que tenemos aquí. Representa la ecuación diferencial cuando le sustituimos una de sus soluciones fundamentales, y por lo tanto todo ese término es igual a 0, es decir, todo lo que está dentro de este paréntesis cuadrado se cancela, todo esto es 0. Si nos damos cuenta, aquí también observamos la presencia de una situación similar para la segunda solución fundamental, puesto que al factorizar a2 en todos los términos que lo contienen en esta expresión, pues nos damos cuenta que obtenemos esta segunda expresión
de la solución fundamental número 2 sustituida en la ecuación diferencial original y da 0. Entonces esto es 0 también. Así que tenemos A1 multiplicado por 0 más A2 multiplicado por 0, y desde luego eso todo es igual a 0, es 0 más 0 nos da 0 y se satisface esta ecuación diferencial. Por lo tanto, esta forma de la solución es más general que las soluciones fundamentales, pero sin lugar a dudas está construida a partir de una combinación lineal de ambas soluciones fundamentales. Eso es importante tenerlo en mente, así como el hecho de que esta expresión, es decir, esta combinación lineal, es una solución de esta ecuación diferencial homogénea, es la solución completa homogénea. Así que vamos a conservar esa idea de la solución homogénea completa como una combinación lineal de las dos ecuaciones, de las dos soluciones fundamentales, y vamos a ponerla de este lado de la pantalla. Y este enunciado también son importantes, son interesantes en sí mismos, y les vamos a dar uso igual más adelante. Entonces vamos a guardar estos datos. Entonces vamos a reservar estos enunciados, estas expresiones del lado aquí izquierdo de la pantalla para continuar con el desarrollo. Así que nuevamente aquí tenemos la idea de una solución completa a la homogénea construida a partir de una combinación lineal de las soluciones fundamentales, siendo las soluciones fundamentales exponenciales de este tipo, soluciones exponenciales, y que cuando son sustituidas en sí solas dentro de esta ecuación diferencial, pues dan 0, por eso son soluciones fundamentales. Entonces estas expresiones, como les comento, son interesantes y son útiles en los desarrollos que faltan en este video. Si ahora analizamos las condiciones iniciales, nos podemos dar cuenta que en esta expresión de la solución homogénea nosotros podemos sustituir el tiempo igual a 0. Si hacemos eso, tendríamos que obtener el valor x0, que es la condición inicial para el desplazamiento. Entonces aquí íbamos a obtener a1 por e a la 0, porque estamos sustituyendo t igual a 0. E a la 0 es 1, entonces ya no lo escribimos. Y entonces sumamos a2 por e a la 0 otra vez. Entonces e a la 0 también vuelve a ser 1, y aquí nos queda la suma de a1 más a2. Y esa es una ecuación que tenemos dos incógnitas, que son estas dos constantes arbitrarias, y tenemos un dato. Este es un dato del problema. X0 es un número arbitrario que tendríamos que medir en un experimento, es algo que sí conocemos. Entonces aquí pues podemos darnos cuenta que nos están sobrando incógnitas, es decir, nos faltan ecuaciones. Así que obtenemos una nueva ecuación a partir de esta expresión que tenemos aquí. x.d0 es v0, la velocidad inicial, y aquí tendríamos que sustituir la primera derivada de esta expresión, por lo cual obtendríamos algo así como esta expresión que tenemos aquí, puesto que la derivada de e a la s1 de t pues es s1 e a la s1 de t, pero hay que recordar que t es igual a 0 para esta condición inicial, así que nuevamente obtenemos e a la 0. Lo mismo sucede en el segundo caso, y entonces tenemos a1 por s1 más a2 por s2, puesto que estas dos exponenciales, pues de hecho es la misma, s a la 0 es igual a 1. Así que S1 podemos bien no escribirlo para obtener la expresión de la siguiente forma. Y ahora sí, entonces tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Tenemos dos ecuaciones, valores distintos, y tenemos las dos incógnitas A1 y A2 presentes en ambas ecuaciones. Hay que recordar que S1 y S2 fueron determinadas a partir del polinomio característico por medio de la fórmula general de segundo grado en esta ocasión. Así que este es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Por lo tanto, nosotros podemos ver que A1 y A2, por supuesto, lo podemos resolver. Podemos aplicar cualquier método para resolver sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas, son ecuaciones lineales, algebraicas. Pero lo único que nos vamos a dar cuenta y lo único que necesitamos en este video no es la expresión exacta de cuánto vale A1 y cuánto vale A2, sino que al resolver este sistema de ecuaciones nos vamos a dar cuenta que el valor de A1 es una función de las condiciones iniciales, o sea, depende de las condiciones iniciales x0 y v0. Y A2 sucede lo mismo, va a depender de las condiciones iniciales. Vamos a abusar de la notación y aquí vamos a ponerle así A2, que depende de x0,
y de V0, porque más adelante vamos a utilizar la letra F. Entonces vamos a abusar de la notación en ambas expresiones, escribiendo que estas constantes son funciones de las condiciones iniciales. Eso es lo único que quiere decir estos enunciados que están en amarillo hasta la derecha de la pantalla. Pero siguen siendo constantes. Es decir, una vez que especifiquemos un número, no lo sé, por ejemplo x0 igual a 1 y b0 igual a -3, con esos valores se calculan constantes. Resultan constantes para A1 y A2. Desde luego, si cambiamos el valor, decimos ahora, pues no lo sé, x0 igual a 10 y b0 igual a 0, los valores son distintos, pero por cada problema, es decir, por cada experimento, no podemos cambiar las condiciones iniciales. Esas quedan determinadas de una sola forma para un experimento en particular. Por lo tanto, pues aquí lo único que nos interesa es ver que estas constantes de ponderación A1 y A2, que multiplican a cada una de sus soluciones fundamentales, dependen de las condiciones iniciales. Por lo cual, la respuesta a la ecuación homogénea es en realidad función de las condiciones iniciales y le llamamos respuesta natural del sistema. Y entonces esta es la idea. Tenemos esta solución, que es esta solución homogénea, y ya nos pusimos de acuerdo en que estas constantes dependen de los valores de las condiciones iniciales. Pero esta será la respuesta que exhibe el sistema cuando nosotros desplazamos el carrito hasta una posición inicial y le proporcionamos un pequeño empujón en alguna dirección con una velocidad inicial v0, y de ahí lo dejamos evolucionar libremente sin fuerza externa. En ese caso, pues vamos a observar una solución de este estilo, y las constantes dependen pues de esa posición inicial y de ese pequeño empujón al cual lo sometimos. Pero fuera de eso, esta solución homogénea también recibe el nombre de respuesta natural del sistema, igual que en el caso anterior que habíamos visto del circuito RC. Por eso también le vamos a dar ese nombre, respuesta natural o solución a la ecuación homogénea. Nuevamente, la combinación lineal de las soluciones fundamentales. Amigas y amigos, hemos llegado al final de este video. Les agradezco mucho su atención, espero que les haya gustado y les sea de utilidad. No se olviden darle like, suscribirse y compartir. Y como siempre, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.